Bueno, en primer lugar, agradecer a los presentes por estar acá en el lanzamiento de esta colección. Por supuesto hay que agradecer a la gente de Querido Forestal por la oportunidad de brindarnos este espacio y, como no, a la editorial PAN, que ha hecho posible esta colección. Vamos a ir viendo que, si bien a lo largo de la historia en nuestro país han existido otras colecciones, muy pocas han logrado perdurar en el tiempo, y bueno, nosotros lo que vamos a intentar va a ser no solamente una redefinición del canon, sino que una propuesta nueva de esta literatura negra o policial. Vamos a hacer también una leve disquisición en torno al género. Hay una fecha clave, un día fatídico, que es en 1841, no sé exactamente qué día, pero fue en abril. ¿Recuerdan esa fecha? Antes de referirnos a esa fecha en concreto, vamos a referirnos brevemente al género policial y después que hagamos esta pequeña introducción vamos a presentar a los autores que van a inaugurar esta colección. Bueno, crímenes, cuando uno habla de literatura negra o policial, lo primero que se le viene a la mente es un crimen, ¿cierto? Muertes. No obstante, en la literatura está plagado de ejemplos donde hay muertes, partiendo por la tradición entre hermanos con Caín y Abel, Sodoma y Gomorra, nuestro Señor Jesucristo que murió martirizado y resucitó, el infierno de Dante, donde también hay círculos donde están los pecadores, los que han cometido crímenes de diversa índole. Pero nada de eso responde al género negro. Hay una escena muy, yo digo que entretenida, que es el capítulo 10 de la primera parte de Don Quijote, donde está Sancho con Don Quijote, están conversando, y Don Quijote en su ímpetu tuvo un enfrentamiento con unos cabreros. Y Sancho está muy preocupado y le dice: oye, nos pueden buscar, la justicia puede echarnos encima. Don Quijote, ¿qué podemos hacer? Y Don Quijote le dice textualmente: ¿dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Claro, entonces uno se pone a pensar, y los libros de caballería, los caballeros iban cometiendo centenares de homicidios, y la justicia siempre era algo como que estaba planeando, aparecía o no, pero no había un desenlace judicial. Siguiendo por la misma senda, en el siglo XVII hay un texto que se llama La Cruel Aragonesa. Está escrito por Don Alonso Castillo Solórzano, es un escritor español, y en este relato se habla de una mujer de una femme fatal, una mujer que comete actos besánicos de distinta índole, incluyendo la profanación de una tumba. Y uno dice: bueno, acá estamos por primera vez ante un texto policial, un texto negro. No exactamente, ya vamos a ver por qué no. O hay otro texto también de la misma época, estamos hablando entre 1615 y 1630, La inocencia castigada, de una mujer que es muy buena y que la amante de su marido, comete, digamos, una suerte de secuestro con esta mujer, la mete dentro, y esta mujer queda, digamos, prisionera durante muchos años, le crece el pelo, se transforma casi en una criatura, y finalmente logra dar a la luz gracias a que un día ella grita y una niñita de una casa le daña la escucha. Ahí están también muchos elementos presentes de lo policial, de lo negro, pero finalmente no hay una resolución. Entonces, ¿por qué digo yo que en 1841 hay que recordar siempre esa fecha, abril? Porque en una revista, en Graham Magazine, exactamente, una revista que se publicaba en Filadelfia, en Estados Unidos, aparece el relato que se llama Los crímenes de la Rue Morgue, o de la calle Morgue, firmado por un tal Edgar Allan Poe, que de algo les debe sonar, de algo lo deben conocer. Bueno, acá hay un crimen, hay un cuarto cerrado, y aparece por primera vez de forma preclara la figura del detective. En este caso, un aficionado, el señor Dupin, que es un tipo que una suerte como de entre poeta, filósofo, que le gustaba reflexionar. Y claro, finalmente, bueno,
no voy a hacer spoiler porque es un cuento que ya tiene como 200 años. Finalmente el criminal era un simio. Un simio que se mete y escapa por la chimenea y tajea con una navaja a la señora. No recuerdo cómo se llamaba la señora. Entonces, claro, ya, muy bien. Ella misma. Entonces aquí está la trinidad ya perfecta. Tenemos el hecho de sangre, el crimen en sí y el detective que intenta restaurar los hechos, darle una explicación y finalmente hallar al culpable. Digamos que ese es como el pitazo inicial. Ya posteriormente, en la época de los años 20-30, aparece, digamos, la literatura pulp en los Estados Unidos. Es una época muy compleja. Esto lo voy a hacer lo más sintético porque es algo que todos sabemos, pero es para acercarnos al presente. Se invierte un poco la figura del detective que busca razonar de forma filosófica casi el crimen, y el crimen se utiliza como un motor para contar cosas, para describir, por ejemplo, cómo era el ambiente, los barrios bajos, los fondos bajos, perdón, el mundo gangsteril, cómo los policías tenían que muchas veces ellos mismos crear sus propios métodos, ellos mismos poner las pruebas con tal de dar con el criminal. Y digamos que acá lo negro, el género policial detectivesco se tiñe de negro. Me parece que el término hard boiled está muy bien acuñado porque dice, en nuestro idioma es como en ebullición y duro, o sea, claro, pues relataba que eran tipos muy arrojados, que se lanzaban a la acción, ya no había este pintoresquismo de tratar de buscar como la explicación filosófica del crimen, sino que eran tipos que tenían informantes, prostitutas, inclusive se relacionaban con los mismos delincuentes. Y eso más o menos empieza a vislumbrar que, claro, por la lógica del siglo XIX, con una revolución industrial en ciernes, ya es muy diferente 100 años después, cuando ya la ciudad crece, se expande por todas partes, y el crimen también, ya no es un mono, ya no es un crimen que se puede aislar y detectar de forma rápida, digamos que se vuelve caótico. Y digamos que estas son las dos principales vertientes, el género detectivesco, con el detective que trata de ir buscando las piezas, de resolver el enigma. Los ingleses van a ser los expertos de este tipo de relato, y los estadounidenses, con la figura del detective privado o el detective del mismo cuartel policial. Mario Sánchez Soler, que es un escritor español, en La anatomía del crimen, él dice que los textos policiales deberían considerar al menos algunas cosas, por lo menos tres. Lo primero es que tienen que ser precisos y acotados. Hemos visto que en los últimos años están saliendo novelas policiales de 600, 700 páginas, y muchas veces son novelas fallidas porque tratar de resolver un crimen en 600 páginas es como que ya finalmente termina siendo cualquier cosa, es como que la acción se va desparramando un poco, pero bueno, en fin. Lo otro que tiene que estar presente es el verosímil, o sea, tiene que haber una lógica, algo racional. Por ejemplo, en un relato puede haber un culto satánico, donde hacen rituales siniestros, pero no va a aparecer el diablo. O sea, ya se desbordaría lo policíaco. Si aparece el demonio, ya estaríamos ante un texto de terror sobrenatural. Y lo último es el realismo. El realismo, bueno, hay una querella muy larga. Creo que uno de los textos más preclaros está escrito por el mismo Raymond Chandler, creo que El arte de matar, donde él dice... durante mucho tiempo, estamos hablando de 1920, él decía ya que el relato policial estaba gastado y que había que renovarlo. Decía, bueno, durante mucho tiempo apareció el veneno, el mecanismo secreto, el tipo que se metía al banco y con un hilo, con un alfiler robaba la gema. Bueno, todas esas cosas ya eran algo ridículas, ya no estamos como para ese tipo de cosas. Y él decía, pero también ha sido mea culpa, Chandler, decía... sin embargo, el realismo que practicamos nosotros también tiene algo medio caricaturesco. Porque, por ejemplo, aparece un crimen y siempre detrás, en un pasadizo, aparece con la gabardina el policía con la pistola. O el tipo va arrancando y justo se cruza un taxi. Entonces vamos viendo que lo realista finalmente es una técnica. Hay una técnica que se aplica, porque claro, la realidad siempre es desbordante, siempre tiene muchas cosas que escapan a la lógica. Como por ejemplo, tú no puedes escribir un relato policial donde en una pensión todos se llamen igual, pues, todos se llaman Sergio, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer?
Bueno, nosotros con un amigo que tengo que es escritor, llegó una vez a una pensión y él era el único Sergio de su universidad, pero en la pensión eran 5 Sergio. Entonces, si usted lo pone claro, pues la realidad tú lo pones eso en un libro, no funciona. Entonces vamos viendo que el realismo tiene una técnica, no es realmente la realidad, aunque es verosímil y racional. Tiene que ser un artefacto de relojería conectado a zonas oscuras de la mente y principalmente hay una búsqueda de la verdad, hay una intriga y hay una acción esencial. Bueno, esta introducción sirve para que podamos establecer un diálogo. Yo ahora voy a empezar a hablar cada vez menos, los invitados que me acompañan acá van a tomar la palabra, pero lo primero que vamos a hacer es presentarnos. ¿Ya? Bueno, aquí a mi izquierda está Ignacio Fritz, nació en Santiago de Chile en 1979, es licenciado en Comunicación Social y periodista por la UNIAC, con estudios inconclusos de Literatura y Derecho. Ostenta un diplomado en Escritura Creativa en la UDP y en la actualidad, creo que ya terminando, un magíster en Estudios Humanísticos. Fue finalista del extinguido concurso de cuentos de la revista Paula el año 2004 y ganador del Premio de Unión Latina en 2006. A los 23 años publica el desquiciado libro de cuentos Esquizoide, con una reedición en 2019, y su última obra es la breve novela noir y díptica Terrorismo marxista, aunque eso no es verdad, porque tu última novela es la que vamos a presentar ahora, Mausoleos en el desierto. Ha colaborado más de una decena de antologías, tanto nacionales como internacionales, y publicados medios como El Mercurio, La Segunda, La Nación, El Ciudadano, The Clinic, Posta, Trazas Negras y La Gata de Colette, entre otros. A la izquierda del señor Ignacio Fritz tenemos a don César Bernal Arregada. Y a la derecha de Bartolomé. Eso, a la derecha. Vaya. Bibliotecario, profesor y escritor. Se desempeña en la Policía de Investigaciones de Chile desde hace más de 20 años. En 2009 fue parte del equipo que desclasificó a los archivos del Departamento 50, visibilizando la desarticulación de los espías nazis en el país y sus operaciones de sabotaje. En 2008 obtuvo el grado académico de licenciado en Educación en la Universidad de Tarapacá y en 2012 el grado de Magíster en Educación de la Universidad de Chile, becado por CONICET. Miembro del Colegio de Bibliotecarios de Chile, consejero nacional en los periodos 2015 y 2016. Pertenece a la Corporación Literaria Letras Laicas y al conglomerado Escritores Maipucinos. Es autor de Trupán, Pasado y Presente de mi Pueblo, Héroes y Mártires de la PDI y Periplo de un billete de Luca. Su trilogía Macabros desclasifica casos policiales chilenos pormenorizando los entresijos de la mente criminal. Y bueno, su última novela es Cap, que vamos a presentar acá. Y por último, el director de la colección, que digamos que es el espíritu, el alma, el norte, el arma también, claro. El comisario, el prefecto, don Bartolomé Leal, escritor chileno de género policial y negro. Se inició en 1993 escribiendo a dúo con el seudónimo Mauri Berra. Creo que ahí está el dúo. Sí, pues. Ahí está. Exactamente. Salieron 4 novelas, entre ellas un thriller, Ángeles en el Kosovo. Su experiencia en las guerras civiles de los Balcanes. De 1994 su primera novela como Bartolomé Leal, Linchamiento de Negro, ambientada en Kenia, en África, país donde residió. Está traducida al inglés. Su experiencia trabajando en Haití está en el libro de cuentos y leyendas Historias del Muñeco Vudú. Hizo una particular incursión en el microcuento con El arte de la parábola el año 2014. Entre sus novelas del ciclo africano destacan Blanca de Negro y El martirio del reverendo. Y Linchamiento de Negros también, ¿no? También. Ha publicado thrillers de temática andina, Morir en la Paz, el 2003, con varias ediciones, incluyendo una traducción al alemán. El Cusco en el Rey, 2007, varias ediciones. La venganza del Aparapita, en Cochabamba, 2020. El Escriba de Blas, el 2022. El Misterio de Quito, el 2023. Y su novela, la más reciente, La Epopeya de los Encapuchados, que está traducida al francés. Bueno, y la última, que es Los tumores asesinos, que ahí la tienen en su mano. Bueno, la colección se llama La Villa Oscura y hace referencia a un texto de nuestro querido Dante Alighieri, que aparece en el canto primero, ¿cierto?
que hace una referencia. ¿Cómo es el epígrafe? ¿Usted lo tiene ahí, Bartolomé? Bueno, pero tiene que... Claro, tiene relación con esta suerte como de ingresar al umbral, de abandonar toda nuestra esperanza, porque vamos a llegar a la villa oscura y lo que nos vamos a topar ahí va a ser terrible. Y bueno, por eso quiero dar el pase a Bartolomé, para que nos hable cuál es el espíritu de la colección y también cuál ha sido su experiencia, porque usted también ha trabajado en otras colecciones. Entonces, ¿cuál es la meta, la visión y el objetivo? Eso es lo que me gustaría que nos explicara. Bueno, mira, la verdad es que yo, hasta la experiencia como lector, ¿no? Es que la verdad es que nuestro género y todos los géneros, de alguna manera, ¿no? Son materia de colección, ¿no? Porque los géneros son un poco a veces despreciados por el mundo literario, digamos, de cuello y corbata, digamos, ¿no? Entonces, los géneros han encontrado espacio, ¿no? en las colecciones. Y la verdad es que, por lo menos cuando nosotros nuestra generación, cuando empezamos leyendo, era que buscábamos justamente esas colecciones, ¿no? Minotauro, por ejemplo, con su colección de ciencia ficción, Nebula, qué sé yo. Y en el género negro también, y en el género policial y negro, que para mí son lo mismo, también allí habían colecciones, digamos, y muchas, ¿no? Y la verdad es que la historia es así, ¿no? De los géneros negros, digamos, un poco en concordancia con lo que es son las temáticas, también mueren, ¿no? De repente las colecciones mueren, ¿no? Son temas del mercado, qué sé yo. Hoy día hay pocas colecciones, ¿no? Y es el espacio donde los autores pueden publicar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí, dirigí una colección de novela corta, sí, que se llama La Otra Oscuridad, ¿no? 10 libros alcanzamos a sacar, ¿no? Unos libros, entre ellos están los colegas aquí todos. César, tú estuvo para esa colección, ¿no? Y se descontinuó, ¿no? Porque los editores hicieron, no más. Y entonces, ahí con Ignacio planeamos un poco esta idea, ¿no? De hacer otra colección, ¿no? Ya no tanto de novela corta, sino que de novela más larga, digamos, sin esa restricción de que tiene que ser novela corta, ¿no? Y ahí, bueno, vamos ya con 4 títulos. El primero fue el de César, ¿no? Después seguimos con lo de Ignacio, lo de Pablo y la mía, ¿no? Y tenemos 3 títulos más en carpeta para publicar, ¿no? Estamos estudiando, incluso uno escrito por un cura, ¿no? Pero bueno, eso es secreto todavía. ¿Con seudónimo? No sé yo. Eso lo vamos a discutir con el cura. Ya. Bueno, el hecho es que allí la colección nosotros queremos, digamos, que los autores puedan llegar, puedan presentar sus textos. Ese es el espíritu y todo lo que tú quieras O sea, más que objetivo bueno, esas tres líneas que tú mencionaste que se utilizan mucho en las empresas, pero básicamente nosotros estamos queriendo dar una vitrina más bien, no quiero decir elitista, pero sí más dedicada a lo que es el género propiamente tal. Claro, en esta ocasión nosotros estamos abiertos a que nos lleguen textos. Bien, es difícil que nos lleguen textos porque no hay mucha gente que esté desarrollando el género, sobre todo. Y los que lo desarrollan también van por el lado de repetir la fórmula exitosa y no hay un cambio, una renovación. Yo recuerdo que mis novelas policiales, si bien son enmarcadas en un híbrido, siempre he tratado de quemar las naves. O sea, hago un policial, pero después quiero hacer otro policial. He inventado detectives. Tengo uno que se llama Ulises Garbelote y otra que se llama Delfín Edith. Pero yo creo que estoy experimentando. Y esa es la gracia. Yo ayer, justamente en la mesa redonda de literatura fantástica, yo había mencionado una entrevista que yo le hice a un escritor que se llama Víctor Conde, que publica en España, en la editorial Minotauro. Se ha ganado como 2 veces el Minotauro. Y yo dije, oye, ¿cuál es la receta para esta cuestión? Me dijo, no, la editorial lo que pasa es que están buscando generalmente novelas enmarcadas en ciertos géneros. O sea, si quieren un rosa, van a publicar un rosa. Si quieren un policial, pero con lo clásico, no con innovación.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que experimentar. O sea, ahora bien, en el caso mío, voy a ser honesto, no sé si esta experimentación se deba al problema de que quizás ciñéndome a un corsé estilístico y temático me trunque mentalmente. Entonces, en el caso mío, probablemente tal, he estado haciendo hago narrativa policial, pero con mezclas que están influidas por lo que veo. Todo para mí es... A veces, en el caso mío, tiendo a ser pro Hollywood, pro norteamericano, pero también estoy en desacuerdo. O sea, es cosa de cada quien, pero el tema es que esta cosa del detective, weón, decadente, bueno, para el track, entonces este lo encuentro ya demasiado trillado. O quizás ya está siendo presentado por otros autores, y no quiero hacer la misma forma, o sea, quiero representar algo nuevo. En el caso mío, algo bastante ligado con el cine, y no con cualquier tipo de cine. O sea, yo no pongo Werner Herzog, me da lata, o sea, pongo Tarantino, Robert Rodríguez, Sam Peckinpah, chao. Y serían otros, pero en el caso... Voy por esa línea de tratar de experimentar con los patrones propios del género. Eso básicamente. Bueno, hay algo que, claro, menciona Ignacio, que si uno mira desde afuera dice, género negro, ya, crímenes. Pero cuando uno empieza a hacer lupa, te das cuenta que en el interior del género negro hay muchas corrientes, estilos y formas de encarar. Por ejemplo, claro, Ignacio está mucho más cargado... al antimundo, a lo sobrenatural. Hay una línea, una espina dorsal que es realista, pero se va contaminando, y podríamos decir que está cercano al realismo delirante, inclusive él menciona a lo experimental, y podríamos decir que César está como en la antípoda, porque muchas de las cosas del material con el que trabaja César se basa netamente en la realidad, es como tu serie Macabro, ¿cierto? Inclusive la última novela, estuve leyendo Cap, no sé si está basado en hechos reales, pero por la forma en que se va describiendo el bajo mundo, las costumbres que tenían los detectives al interior de las comisarías, se nota que son reales. Entonces, claro, yo te quería preguntar a ti, César, ¿cómo ha sido tu experiencia a través de tu carrera policial, no policial, perdón, como escritor? Y cómo ha sido el tratamiento de materiales reales, de materia real para, no sé si no novelizarla, pero sí crear crónicas, digamos. Bueno, me pasa que con Macabro, al ser casos reales, estaba lejos de la novela, entonces me pasaba cuando iba a buscar mi libro a ver, en la librería, en la Antártica, en la Feria de Chile, donde estaba muchas veces en periodismo, pero no necesariamente en literatura policial. Y es porque, claro, era un formato diferente, que es un formato difícil, porque a mí me pasa cuando yo empiezo a escribir estas crónicas, tengo que apegarme fielmente a la realidad, porque como son víctimas reales, donde probablemente quien lea el libro sea el hijo de quien murió, o el hermano, o la mamá de quien murió, tengo que ser súper preciso, no puedo colocar algo que no pasó. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, en el famoso caso del enano maldito que pasó por aquí cerca, yo no podía decir, por ejemplo, si él actuó drogado, si él actuó bajo el alcohol, porque automáticamente no fue inimputable, por ejemplo. Entonces pueden después saber el caso y me citen, ¿por qué usted dijo acá que él estaba con sus facultades mentales perturbadas? Y yo creo que jamás escribía el caso Matute, por ejemplo. Se ve tantas veces el caso Anflug, que pasó hace tanto tiempo y se siguen aportando antecedentes. Parece que Carlos Basso, parece que es muy difícil. Pero sin el nombre de Matute. Es muy difícil, que se llama el desaparecido de Concepción. Sí. Es muy difícil, son temas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo solamente casos con condena y lo abordo desde el punto de vista pericial, porque algo hablábamos de esto en Linfa, donde participamos con Ignacio. Yo siento que le hace falta un poquito más de forense a los trabajos, porque se cae de pedazos a veces cuando quien asume el riesgo de abordar, como tú lo hiciste en tu presentación, un hecho de sangre, hagámoslo bien, hagámoslo bien, no hay que decir que había una mancha de sangre, o sea, había una mancha pardo rojiza, partamos por ahí, después vamos a ver si es sangre o si es la témpera. Exacto. Entonces a veces siento que se toman algunos elementos de los forenses con mucha liviandad, sabiendo que en la práctica hay cosas muy técnicas. Solamente por decir algo, no quiero que esto se transforme mucho en algo especialidad del CSI, pero antiguamente había un perito en huella, un perito en química, un perito en balística.
Hoy día tenemos un microanalista que analiza si esa partícula corresponde a plomo, si corresponde a pólvora, qué tipo de pólvora. Entonces ahí nos damos cuenta que el trabajo forense es delicado y a veces yo veo en las novelas que no se apegan mucho. Entonces ahora alguien podría decir, César, ¿y se tiene que apegar mucho? Claramente no. Pero si lo mío era, y respondiendo a tu pregunta, era un rescate de los casos policiales chilenos, tenía que ser súper riguroso con esta crónica del qué pasó, cuándo pasó, cómo y dónde. Muy riguroso. Entonces acá con QAP, que es la última novela que publicamos con los auspicios de Durán Pan y con Bartolomé Ignacio Iglesias, aquí me doy varias licencias literarias. O sea, acá yo puedo decir que él soñó tal cosa, o que él se sintió impulsado por tal cosa. Entonces ahí tengo harta libertad. Es un registro completamente diferente. Pero hay materiales reales. Pero sí, tú no estás muy lejos, Pablo, porque sí se hacen hechos reales. Claro. O sea, acá yo tuve que modificar un poquito los nombres porque son casos reales de colegas que están activos, donde vivieron cosas súper complicadas. Pero de ahí yo me tomo, de hecho el quiltro, y algo anunciamos ya ayer, el quiltro en el fondo es la figura del María de los Perros, que fue el que falleció en el incendio de la cárcel San Miguel, que se llamaba María de los Perros porque él vivía solo y siempre andaba acompañado con una jauría de perros. Entonces los vecinos decían, ahí va el María de los Perros. Y acá le puse quiltro, también jugando un poquito con la sigla UAP, donde están los tres personajes, que es el quiltro, Alejandro y Polo, y que también forma una sigla que significa en espera, una sigla que no se usa solamente en policiales, se usa también en marina mercante, los guardias de supermercado, usan el código Q, y QAP tiene un significado. Entonces yo me cuelgo un poquito de ese significado con las iniciales de los personajes. Claro, mira, de hecho, yo tengo un tío que él fue detective en los años 80. Entonces, muchas cosas que yo fui leyendo en tu libro, yo dije, no, esto es verdad. No sé si es verdad que apostaban, por ejemplo, en el casino el sueldo. Capaz que sí, no me extrañaría. Pero lo que yo sí sé es que entre los 80, los 90 y los años 2000 hubo una transición muy brutal por el tema de los procedimientos policiales. Porque, por ejemplo, mi tío me decía que en el año 80 no había plata. Él tenía muchas veces que él mismo desembolsar de su dinero para hacer investigaciones. No solamente eso. No había recursos. No solamente eso, muchas veces el oficial de guardia iba a comprar su almuerzo y de ahí le daba al detenido que estaba en el calabozo. Y compartían ahí el pan. Exacto. Ni hablar, o sea, la máquina de escribir, el papel, el lápiz goma, el papel calco, todo eso era propiedad de y el que está de guardia tiene que llegar con todos esos implementos. Y hoy día también, o sea, tampoco estaba muy lejos tampoco del bien. Muchos de los insumos que uno adquiere, porque son parte de lo que uno, digamos, lo hace porque es el de él y uno está muy comprometido con eso. Pero eso que sale en QAP es verdad, habían una situación oculta ahí que no se escribió, no se documentó en su minuto. Ya. Bueno, siguiendo más o menos con el tema de las ediciones, ahí lo que les quería plantear a todos, y que es algo que me llama mucho la atención, que no aparece en otros géneros, o formas de cultivar la literatura. Por ejemplo, está la gente que hace teatro, la gente que hace poesía, son los poetas. No están los poetas que escriben detectivescamente, son los poetas. Pero la prosa está muy balcanizada. Porque por un lado están, claro, los que escriben realismo, por otro lado están los de ciencia ficción, a veces tratan de juntarlos con los de la literatura negra. ¿Ustedes creen que finalmente esa suerte de especialización es buena? ¿O deberíamos de repente abrir colecciones donde la literatura, la narrativa fuera ciencia ficción, literatura negra? Bueno, que yo te comentaba, lo que me dijo Víctor Conde, que no es que lo haya entrevistado cara a cara, no le mandé fue por correo electrónico. Pero básicamente eso, o sea, hay editoriales que son las editoriales asentadas a nivel mundial o españolas, pero les interesa básicamente eso es lo que escuché de él. O sea, no tengo idea, no he intentado mandarle algún texto a esas personas. Pero básicamente sí quieren algo ceñido con el rótulo. O sea, si van a leer una novela rosa, que sea rosa y que no tenga, no sé, un duende. A no ser que la mujer se lo sueña el duende mientras está durmiendo con el amante. Pero va por ese lado, yo creo. Pero en el caso, yo creo que... yo lo veo con que no va a haber una evolución, sino hay también un híbrido, más o menos como ver ahora que esta película de Alien, que está los humanos se juntaron con los xenomorfos de la película y están apareciendo como a 2 metros, etc. Entonces yo creo que el hacer híbridos, a mí por lo menos me amplía el espectro, me da más material para poder, incluso me entretiene más. O sea,
Me entretiene mucho más. Ahora, eso básicamente uno podría decir, pero esto no ocurre en Chile. Bueno, mala suerte, ocurre en el libro, no en Chile. O sea, si ocurre en el libro, eso en el antimundo. Pero va por esa línea, ¿no? Bueno, a mí me parece que Bartolomé es como un híbrido entre César y Ignacio. Porque claro, Bartolomé se ciña un método, aparece el realismo, pero por ejemplo, uno de sus últimos relatos, que los tumores asesinos, aparece un detective que es de la India y se llama Hari Prem Singh, y que es un tipo súper exótico, que anda con un turbante y que es muy silencioso. Bueno, me gustaría que hablara un poco de la creación del personaje ahora, que nos enfocásemos en el tema detectivesco del personaje, que en el fondo va a ser el que va a motorizar la historia. Claro, en el caso de tu novela, Hari es como, no es la voz cantante, hay un narrador que es Wilberio Mardones, que es un vendedor de libros, ¿cierto? No es de esta librería, es de otra, ¿cierto? Entonces él va narrando a un amigo que se pierde, un tal Rivas Kelly. Este amigo, no sé si de la juventud o de mucho tiempo, se pierde y para eso contratan a un detective. Quiero que nos detengamos un poco en la formación de este personaje, de dónde salió, ¿es posible encontrar algo en la realidad así? Cuéntanos un poquito, Bartolomé. Me dejaste, ya lo dijiste todo. Oye, mira, yo antes deslicé que yo no veía mayor diferencia entre el policial y el noir, ¿no? Es como un proceso de evolución, digamos, cosas que son un poco los tiempos, las épocas, ¿no? La manera en como Chandler hace toda esta crítica de Agatha Christie y compañía, pero son los años 20, la misma época. Son contemporáneos, ¿no? O sea, al mismo tiempo está todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que alguien que dio en el clavo, para ser un poco académico, yo creo que es Umberto Eco, ¿no? Porque Umberto Eco propuso un concepto que él le llama el paradigma semiótico. Y él dice que el paradigma semiótico se refiere a esta interpretación de lenguajes no hablados. Y eso es el tema de la semiología o la semiótica, ¿no? O sea, lo que un poco se ha metido en temas de lingüística, ¿no? Que son los lenguajes que utilizan otros tipos de arte, las imágenes, etc. Y que él dice que lo que hace el detective es muy parecido a lo que hace en el sentido el lingüista, ¿no? Que nosotros interpretamos en las cavernas prehistóricas qué es lo que pasa mirando todas esas imágenes. Entonces él dice, esa lectura es un poco lo que hace el detective, pero también otros, ¿no? Y ahí empieza a evolucionar porque el detective ya realmente desaparece para dar paso a otro concepto más amplio que sería el del investigador, ¿no? Que puede ser un médico, pongamos por caso, ¿no? En el caso de Giorgio Cervantes, por ejemplo, el escritor italiano, ¿no? Puede ser un cura, aquí tenemos varios, ¿no? De Chesterton y Ellis Peters también. Ellis Peters, el padre Rafael, por ejemplo, ¿no? Claro. Son personajes o periodistas hay muchos, abogados, Perry Mason, ¿no? Y así, ¿no? Entonces él dice, este paradigma semiótico, y yo creo siguiendo a Eco, ¿no? Que ese ha mantenido, ¿no? Y bueno, hay que hablar un poco de que el policial es con policía. Eso alguna vez con Ramón lo tuvo que ver, con policía, tiene que haber policía. Por eso la Biblia no es policial para nada, porque no había policía. Policía, no sé cuándo empiezan a haber policía. ¿En el siglo XIX empiezan a haber policía? Antes había un poquito antes. Con la Revolución Francesa aparece la policía. Exactamente, claro, ¿no? En ese momento. Estaban los corregidores. Con la modernidad. Antes habían alguaciles, había como... Es que se crea y tiene que ver con el medio urbano. Porque ahí se crean estos cuerpos de policía y está la famosa... memorias de Vidocq, ¿no? Que es uno de los primeros que escribe, digamos. Sí, es el primero que escribe el modus operandi. Exactamente, sí. ¿No? 20 años antes que Edgar Allan Poe. Pero sí, por lo menos 20 años antes, más o menos. Añadiendo algo, sí, porque básicamente el noir es eminentemente urbano. Ahora, han surgido otras vertientes, que tengo entendido que ahora está rural noir. Pero sí, yo creo que básicamente debe haber una investigación de parte. La investigación, esa es la base. Y hay ciertos patrones que constituyen la obra policial o noir o de crímenes y es básicamente la estructura, los pequeños patrones que te dan el género. Son temas de discusión. Sí. En un seminario ayer salió el tema,
salió el tema del masturbazo. ¿Conoces esa palabra? Ayer apareció esa palabra, ¿no? No, El turbazo, que es el ataque de turba, digamos. Y alguna autoridad dijo el masturbazo, se equivocó. Era como las piñeras y cosas, con el masturbazo. Entonces yo le dije, cuando hay, o el mariposa, claro, cuando hay una discusión, digamos, sobre este tipo, hagamos un masturbazo para buscarle. Sí, pero sí, está lo de la investigación y también lo de la muerte. Alguien había dicho que, no me acuerdo el autor, pero decía que si no aparecen las primeras 5 páginas el muerto, claro. No sirve para nada. No sirve para nada. Pero también complementaba Ramón Díaz de que así como el hábito no hace el monje, el muerto no hace la novela, automáticamente es novela negra o policial. Exactamente. Entonces también hay que cumplir otros elementos también, que es como dice Ignacio un poquito, la investigación, ver qué pasó, tratar de reconstruir el pasado con la evidencia del presente. Y triangular también con esa mente criminal, pues esa mente muy adversa, porque lo hizo por venganza, fue pasional. Que aquí está en la mente humana, a lo mejor eso, a lo mejor, ¿no? Depende de la caca que cada cual tenga en la cabeza, digamos, pero eso de tratar de descifrar una cosa, ¿no? Descifrar qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Eso es el interés, yo diría, que tiene el género, y eso es lo que hace las buenas, regulares y malas novelas, ¿no es cierto? Y que hay que encontrar ahí, ¿no es cierto? Que el lector pueda encontrar un camino y seguir esta lógica, ¿no? Y decir, oye, sí, es muy buena, pero al final es muy buena pelota, no pasa nada, ¿no? Pero... Claro, usted mencionó a Chesterton y él tiene una frase que es muy buena y que creo que resume un poco, sintetiza lo que hemos venido diciendo, que él decía, entre un autor que es capaz, yo leo un libro y es capaz de establecer un crimen y resolverlo, lo prefiero 1000 veces antes que un gallo que hable de algo general y después termino el libro y hay miles de respuestas y preguntas. No, porque es por la tendencia de Chesterton, o sea, cristiano. Claro, pero es que fíjate que se ha instaurado mucho, ahora que la gente dice cuando abre un libro, no, es que no hay que resolver preguntas, no hay que encontrar respuestas, hay que crear preguntas, y nos hemos ido quedando con eso, y de repente a lo mejor hay que darle la vuelta a la tuerca, po, y decir, oye, voy a leer un libro y por lo menos no el sentido de la vida, pero por lo menos cómo se resolvió un crimen. Yo creo que esa es la gran gracia. Y que esa es la gracia, y sobre todo con la colección de Bartolomé, porque en realidad son novelas cortas, entonces se va al callo. Exacto. O sea, tú lo que planteabas, uno podría, no sé, empezar a hacer un híbrido, que a mí, empezar a hacer como un ensayo, una novela policial ensayística, o algo como, por ejemplo, la novela de Eco, el nombre de la rosa, que es una novela enorme, y obviamente le resulta a Eco porque fue un semiólogo y fue Humberto Eco, pero a uno con sus limitantes con respecto a lo que tú planteabas de ceñirse a ciertos patrones que no ocurren adentro de la investigación. Yo, por ejemplo, cuando había terminado Mausoleo en el desierto, yo estaba como, no voy a leer Bartolomé o alguien que sepa realmente cómo funciona la PDI, esta cuestión será... Porque pero yo igual capté que hay que usar ciertos trucos, en el sentido de que hay que estar dosificando las partes que conllevan a ver cómo puede haber un procedimiento policial. Porque, por ejemplo, sin ánimo de spoilear, hay una parte que por un control de tránsito detienen a los dos esbirros, a la stripper y al sicario que la cuidaba. La stripper obviamente es hermana del jefe del cartel de la droga, y allá en el norte se supone que hay un cartel llamado Tabuco. De hecho, Tabuco aparece en otros textos míos, es como un sicario. Y entierran hacen asesinatos por lío de drogas y lo entierran en el desierto de Atacama. También esa cuestión como ya, desierto de Atacama están enterrando esa cuestión, la pueden cachar a nivel satelital, po. Entonces, bueno, hubo hartas cosas que tuve que estarla craneando para no mostrarle el hacha, en el fondo. Entonces eso me llevó a suprimir ciertas cosas, a insinuar ciertas cosas, a como dejar ambiguamente, de manera ambigua, los sectores relativos a lo que se ciñe la realidad, propiamente tal. Ahora, ustedes piensan que en Chile, claro, si analizamos la literatura de los últimos 100, 120 años, tenemos tremendos poetas, tenemos buenos narradores, pero en el género negro siempre han habido muy pocos cultores, han sido como islas, ¿cierto?
Pienso, por ejemplo, en las memorias del inspector Cortés, ¿cierto? Que fue una suerte como de isla. Un poquito antes está, ¿cómo se llama el Sherlock Holmes chileno? Ramón Calvo. Ramón Calvo. Claro, pero ¿por qué no se ha podido dar un desarrollo de una corriente? Recién quizás los últimos 10 o 15 años han aparecido, bueno, nosotros y hay recién grupos que se están formando, pero ¿por qué tan tardíamente? ¿Qué puede haber? Y lo otro que quiero preguntar, yo no tengo la respuesta, ¿será posible configurar una suerte de, así como ahora se está configurando en México, en esa zona, algo así como la narcoliteratura? ¿En Chile se puede hablar como literatura chilena policial y que tenga un distintivo? ¿O eso es imposible? ¿O tendríamos que ponernos todos de acuerdo o jamás vamos a lograrlo? Yo siento que, perdón que... Yo siento que todavía en Chile hay mucha caricatura en torno al investigador policial, mucha caricatura. Y todavía se sigue pensando que es un policía corrupto, que vive solo y que tiene sus propios problemas y que se apropia de medios ilícitos para buscar la verdad. Yo creo que es demasiado. Y que Chile no tiene memoria. Creo que todavía estamos arrastrando un poquito esas cosas y que no nos permite despegar con otra inspiración. Y eso creo que traba un poquito poder constituirlo con un sello en particular. Eso es mi mirada solamente. Y lo segundo, lo que ya mencioné un poco ahora, que siento que me gustaría mucho ver, si vamos a abordarlo desde el punto de vista policial, como sitio del suceso, arriesguémonos un poquito más y conozcamos, busquemos, leamos. Yo hace poco leí una novela muy interesante de un alemán, se llama Crímenes, que es un penalista excelente. Por ejemplo, la muerte por autoerotismo tiene que tener ciertos elementos, ¿no? El suicidio tiene que tener el cuerpo anterior del sexo opuesto, frente a un espejo, que está ahorcado, sintiendo placer, y en el autoerotismo él pierde la vida. Y él habla de un caso en el cual la pareja encuentra a su marido en Latina, ¿verdad?, practicando autoerotismo, y ella, que hace mucho tiempo quería liquidarlo, lo empuja suavemente para que él se deslice y muera. Entonces, esa escena descrita en el libro está tan bien hecha, los elementos están tan bien puestos, que de verdad que al penalista le deja dudas. ¿Cómo yo logro acá levantar evidencia que en realidad fue un homicidio y no un suicidio por autoerotismo? Ya. Si en Chile queremos hacer eso, necesitamos que nuestros escritores busquen un poquito, naveguen, y yo no sé si lo estamos haciendo. Documentarse más. Sí. Esa es como la falencia que tenemos. Sí, porque, digámoslo, o sea, yo esta semana presenté un libro hace poco de un detective que camino a casa, va a una cantina, va a la barra frente al espejo y el barman le dice lo mismo de siempre, le dice él. Llega una prostituta y le dice que si le da un trago le da información. Yo estoy seguro, esto es una percepción muy subjetiva, pero tengo la certeza que hoy día, detective privado u otro, de camino a su casa, pasa a una pizzería, pide la promoción 2x1, una vida desechable, llega a la casa, busca la serie de Netflix de moda, y mientras ve la serie de Netflix, no es policial, le pide información a su informante por WhatsApp, Telegram, ¿verdad? Y ahí va levantando información. Claro. Entonces, hay que dejar un poquito las caricaturas de lado, porque yo creo que hay que ya empezar a actualizarse a los tiempos. Claro, tú estás con ventaja porque estás desde adentro. Es que es cosa mirar no, ¿cómo ganaste eso? Es cosa mirar pero es verdad. ¿Quién hoy día va a tener una... Mira, esto está documentado por ahí, pero antiguamente alguien podría haber tenido un amorcito en alguna población. Yeah. Y a lo mejor alguien tuvo una doble vida para levantar información. O sea, pensemos en Matterfly, por ejemplo, Madame Butterfly, ¿verdad? A lo que puede llegar una espía por hacer algo, ¿okay? O sea, eso no es ningún secreto. Pero no sé ¿quién hoy día estaría tan ligado con un burdel a ese nivel? Ya hoy día es tremendo, es peligroso, y no sé si la información sea uno, ¿te fijas? Entonces, creo que no es tener información privilegiada para escribir, sino que es cosa de mirar un poquito, dejar un poquito esas colecciones literarias que nos están alimentando una realidad que ya fue. Oye, mira, que la escritura es una cosa personal, ¿no? Es una cosa personal, o sea, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Escribe cosas, ¿no? Y todos los personajes somos nosotros, ¿no? Lo dijo Flaubert en algún momento. Yo soy un Bovary, soy yo, ¿no? Ya, cada uno de nosotros. Entonces depende de la caca que tenemos en la cabeza, repitiendo la misma metáfora, van a salir distintas cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí, ¿por qué la narcoliteratura en México? Porque es un problemazo, digamos, ¿no? Y está muy metido, y no son tanto los autores tampoco que lo cultivan de manera consistente. El Mendoza puede ser el mejor, hay varios, ¿no? Ya. Nosotros podríamos, yo digo en lo personal, ¿no? Con esta novela corta que se llama La epopeya de los encapuchados, ¿no? Que le puse un subtítulo ahí que dice Fábulas
Fábulas del estallido o algo así, ¿no? Fábulas pues con animales, ¿no? El guanaco, El perro. el perro, ¿cómo se llama el otro? Ya, lo que sea, ¿no? Yo podría decir, ya, puedo inventar ahí una palabra como en alemán, ¿no? La flight de literatura. ¿Por qué no? Como que habría, digamos, es algo como un subgénero así al estilo oportunista, ¿no? Pero también los peruanos tienen narcoliteratura en Santiago Negro, que viene luego a fin de septiembre y que se lo recomiendo en el Centro Cultural de España, ¿no? Que puede ser muy interesante eso, a fin del mes. Allí hay una mesa que yo estoy metido que justamente los temas de los narcos, y hay dos autores peruanos, una mujer y un varón, ¿no? Ambos han trabajado el tema del narcotráfico y los temas relacionados con la droga en el Perú, que son interesantes, digamos, temas interesantes. O sea, ahí también tienen una onda, digamos, y empiezan a aparecer autores que uno no tiene idea, porque nosotros estamos más separados del Perú que de Irlanda, no sé, por lo que sea, ¿no? O sea, sabemos más cosas de la literatura nórdica, por decirlo así, los cadáveres congelados de todos los nórdicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando tan cerca del Perú? Y un autor es de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Sí, con respecto a eso también depende de la visión del autor. Sí, por ejemplo, sí, la otra vez, el director de la película Boogie Nights dijo, ¿cómo se llama? Wes Anderson, parece, ¿no? Decía que a un alumno le habían dicho, quiero hacer una película tipo Spielberg. No sé si fue Spielberg, probablemente el que mencionó, pero era bajo esa onda. Ya bueno, tienes que irte de acá porque no estás en una escuela de cine, tienes que hacer el acorazado de Potemkin, ¿cómo se pronuncia eso? Y esto no cuadra acá. Y bueno, Wes Anderson decía, ¿cómo se llama? ¿Te acordás con el director de Boogie Nights o no? No. ¿Alguien Ni se siquiera acuerda? la vi, no sé cuál es. Dice, bueno, pero esa es quizás la visión de este alumno es relativa a Spielberg, o sea, no tiene nada que ver, obviamente. Tiene que tener sus propias reglas. Yo creo que ahí viene la coherencia interna de la obra. Entonces uno puede acudir a los pequeños trucos para que haya un maquillaje, como maquillar un muerto en el fondo. Entonces tú no tienes que dosificar de tal manera que la cosa no se vea, que el trabajo en bruto no se vea. Pero por ejemplo el caso mío, obviamente sí. Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, sí, Wes Anderson, dije nada que ver. El tema es que, claro, como dice Bartolomé, cada autor tiene su propia caca. Y es caca, porque bueno, en los tiempos actuales nadie estaría escribiendo, todos están haciendo empresas ganando. Pero yo creo que va por ese lado, de que uno tiene sus propias reglas, su propia visión del mundo, y si alguien quiere ceñirse a las reglas reales, bien. Y si el que no quiere, no. Pero ahí va por ese lado. Bueno, César mencionó, claro, que una de las cosas que no deberían ir en un libro es toda esta estereotipia, toda esta caricatura del detective, de repetir casi como un tópico ya muy manido, la vida policial. ¿Qué otras cosas no deberían ir en una novela? Por ejemplo, pienso que el mismo Chesterton decía, si había algo más aburrido que una sociedad secreta, no sabía qué, porque era como una estadística. Es porque imagínate una sociedad secreta, ¿por qué no decía él que el crimen sea alguien cercano a la víctima? ¿Por qué buscar por qué lo rebuscado, lo extraño? No sé, ¿qué otros elementos no deberíamos sacar ya de la novela? No, yo creo que los elementos tan visibles. De hecho, lo que hizo Bartolomé de hacer una novela policial, negra, con respecto a lo del estallido. Hay harto material, sí, de hecho. Aquí, alrededor, en todos lados. Ahora bien, hay que tener la disposición de escribir la novela, pasar por todas las etapas, la primera etapa del primer capítulo, porque a veces el primer capítulo y después no prende y chao. Y otras cosas, quizás renovarlo de cierta forma. Lo de la narcocultura, por ejemplo, yo creo que en Chile todavía no ha llegado, quizás en unos 5 años más sí, pero también yo creo que debería haber que las editoriales un poco se arriesguen. Pero es difícil porque el mercado igual está muy, muy pequeño
y se privilegia a autores extranjeros. Claro. O sea, claro, están estos autores nórdicos de novela negra que lo hacen mucho mejor. O sea, Son muy buenos. sí. Tú tenías un concepto, César, que lo planteaste en algún momento, las cárceles como una especie de universidad, algo así. o sea, Eso es un tema interesante para nosotros. Tú lo has desarrollado, ¿no? Pero en Cuape justamente allá. Sí, pero debo decirse que la idea no es mía, sino que los trabajos con gendarmería. Yo la semana pasada estuve en el cuarto congreso de la Sociedad Chilena de Criminología y estuve moderando una mesa de gendarmes. Y ellos decían de que sensiblemente la cárcel era la escuela del delito y de la universidad del crimen. Y pasa frecuentemente porque nosotros vemos cuando hay un trabajo importante, ¿verdad? Salen los personeros diciendo que se desarticuló la banda que robaba carne a los camiones que transportan carne. Y usted que no está desarticulada, sino que lo que se hizo fue que ahora están dentro de la cárcel y esa misma tarde ya tienen toda la carne vendida antes de la cárcel. Entonces es una realidad que hoy día no se ha escrito, no se ha documentado, porque ¿a quién le puede interesar, digamos, qué es lo que está pasando ahí adentro? Y ahí está pasando de todo, criptomonedas. Vimos nosotros en México cárceles con discotecas, entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Y eso yo quisiera leer, hablo como lectora, yo quisiera ver qué pasa ahí, qué pasa con ese entramado, esa mazmorra, ¿verdad? En la cual está todo, es una subcultura y un mundo paralelo que domina al otro, digamos, porque ahí están y lo otro, y volvemos a la caricatura, no es la caricatura del reo con el corte de aquí y que habla así, Claro. ¿verdad? Y que tiene una malformación física, hay reos de cuello y corbata, Sí, pues, sí. entonces Tienen buena pinta y no parecen delincuentes. entonces yo creo que hay harto ahí que se puede explorar mucho. Yo me acuerdo no me acuerdo el título de la novela, pero la escribió Oscar Bustamante, que era un cuento, parece, que tenía a un reo que era como el rey, porque siempre daba como la explicación a los problemas de los demás reclusos, entonces tenía sus guardaespaldas y gente que lo cuidaba. Ahí el líder de piso. Y eso parece que fue en la cárcel San Miguel, pero no me acuerdo mucho el título de la obra de Oscar Bustamante, pero sí, yo creo que también, bueno, es que también hay que tener santo en la corte, porque por ejemplo el caso mío, en el caso de que yo por ejemplo lo que hablé de la cuestión satelital, ¿a quién voy a recurrir? De hecho, no, o sea, ¿a quién voy a llamar que esté en contra de ahí? Y no me van a dar esa información tampoco. Pero invéntelo. Oye, pero a raíz del incendio en la cárcel San Miguel hay mucha documentación hay muchos talleristas que tienen carácter, Gonzalo Hernández, la misma Gabriela Aguilera, que hacen talleres, los grupos Mandela, espacios Mandela en las cárceles, a raíz de la escritura se fomenta una reinserción y rehabilitación, hay hartos elementos en los cuales, hay por ejemplo el Museo de la Memoria hoy día tiene artesanía carcelaria, y tú ves esa artesanía y sabes qué delito está pagando el interno, por su artesanía, si son sexuales, son económicos, o sea, hay algo muy rico ahí, pero hay que detenerse, hay que hacerlo con altura de mira, con seriedad, con antecedentes, porque la información está, solo que es que cuesta, pues yo creo que, y no quiero decir que sea mucho más fácil escribir un relato fantasioso, pero creo que, y respondo a tu pregunta, Pablo, tú dijiste, ¿verdad?, que entrenar estos elementos, creo que yo pediría un poquito más de rigurosidad, si queremos hacer algo policial, que convengamos tiene que haber un policía, sea un poquito más riguroso, porque a veces yo, César, lo nuevo, lo policial, y voy al lanzamiento y lo veo, si es híbrido, súper bien, pero si es policial... Y le ponen pedida además. Pues claro, ¿no? Llegó, lo conversé también esta semana, ¿verdad?, ¿no? Y pasó la cinta amarilla, estaba acercado al sitio del suceso. ¿Cuándo se acercaba con cinta amarilla? Entonces eso rompe, tú te das cuenta que está en tu libro, verdad que no es un libro. ¿Qué texto has leído que tenga eso? No lo voy a... No, Cinta blanca. échate el agua. Oye, Gabriela Aguilera, ya que salió mencionada, es una experta realmente en los metalenguajes carcelarios, ¿no? Lo ubican a Gabriela Aguilera, ¿no? Una maravillosa escritora, ¿no? Y tiene algunos relatos que son no sé cómo llamarlo, pero un chorizo enorme de dichos, ¿no? Y de formas en que se porque ella trabaja en talleres en las cárceles, ¿no? Así que maneja ahí, claro, y maneja esos temas. Pero con respecto a eso, de ceñirse a la realidad, ya, bueno, el policial debe ceñirse a la realidad, pero hay un punto en que, sobre todo yo que debo ser un extraterrestre, weón, porque soy súper pro Extrañeza. no, De folia. extrañeza, no, como
Es que hasta el detective que utilizo es como, no es chileno, o sea, se trata de una mujer rubia que se parece a Naomi Watts, ¿cachai? Y uno, o sea, ¿dónde encontráis una mina como Naomi Watts pues acá en Chile? Pues? Entonces, no, por ese lado yo siempre estoy como cultivando ciertas apetencias un poco aspiracionales con respecto a lo que es la narrativa, por lo tanto no volver, weón, a la idea del detective, weón, del cliché del detective y que está comiendo, weón, un plato por otro, weón, Franklin o cosas así, no, por ese lado no va por lo mío. Pero tiene que ver pero también debo reconocer que quizás le quita cierto sabor local. Y bueno, no estoy al tanto, pero supongo que el policial siempre tiene que estar rodeado de ese sabor local, en el fondo. Pero no, yo digo que no, a mí me gusta ya la contra. O sea, si voy a escribir de superhéroes, no voy a poner superhéroes chilenos, voy a poner superhéroes yankees. O sea, siempre voy a ir, bueno, a lo grande. O sea, pero evitar el estereotipo. A pesar de que sea fantástico, alucinado, evitar el estereotipo. No, porque esa ondita no va conmigo de andar, ya, tenemos que escribir sobre Chile. Entonces, ya, un psicópata chileno, no, por ese lado no. Pero son cosas opcionales del autor, sí, básicamente. Te puede gustar leerlas, no es lo mismo que escribirlas. Ahora bien, con respecto a utilizar, por ejemplo, no sé, pues, es como si yo en un texto colocara una Coca-Cola y que la Coca-Cola tuviera veneno, entonces me estoy jodiendo la Coca-Cola. A ver, se lo toma y se muere y queda mal la Coca-Cola porque se supone que Coca-Cola estaría vendiendo veneno. Pero básicamente también es un truco, porque si tú utilizas, por ejemplo, PDI, ya puedes dejar como chaleco de mono la PDI, pero si le pongo otro nombre, bueno, ¿va a funcionar el impacto de la idea que hay de fondo? Sí, puede. No sé. Puede estar ambientado en el futuro. No me yo escribo. Claro. Pero claro, a ver, si podemos llegar como a algún razonamiento y que podamos estar de acuerdo, no sé si un axioma, pero entonces el escritor de novelas detectivescas negras va siempre un paso detrás, tiene que ocultar la realidad y descubrir algo que ahí está. Sí. Es muy difícil, no sé si ha ocurrido en la realidad, que un escritor escriba un método de crimen y un delincuente lea y diga, ya gracias a esta novela voy a poder robar o matar de otra forma. Generalmente ocurre al revés, siempre va un paso atrás. Pero mira, con Eduardo Soto estábamos viendo un cuento, ¿no? de un personaje que mata a la mujer, ¿no? a la esposa, por qué sé yo, controversia. ¿No? Entonces me dijo, pero el tema, ¿cómo lo mata? ¿Qué método? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, inteligencia artificial, pero... ¿Matarla por inteligencia artificial? Preguntemos a la inteligencia artificial. ¿Cómo mata a la vieja, digamos, no? Y esto es una de hecho, y te sale. Pensando porque, por ejemplo, lo que pasa con este autor que es bien denostado, siempre lo ningunean, Bret Easton Ellis. Para mí es un ídolo. Cáchate, incluso, weón, ahí tengo entendido que el FBI, weón, empezó, weón, a investigar a Bret Easton Ellis, weón, porque los crímenes relatados en American Psycho eran perfectos, o sea, y tú te das cuenta ya, están en el rollo de la mente, era un yuppie, weón, muy extasiado con todos los placeres, weón, y no tenía que imaginarse una cosa totalmente truculenta en la cabeza, y propiamente tal, todos los asesinatos, todas las cosas, onda. Tenía una cabeza, weón, en el refrigerador, ¿cachai? Esas cosas que uno lo ve en la película de Mary Harron son imposibles, pero ahí yo apelo a la técnica. O sea, uno tiene que plantear la técnica de tal manera que sea como maquillar un muerto, en el fondo. Y la película de programa, la película que sí, no, ahí como que Christian Bale actuó de cierta forma. Pero sí, obviamente, siempre va a haber... Yo creo que siempre si hay una novela de abogados, por ejemplo, o una novela de tenista, el tenista, no sé, pues va a llegar Chino Río a leer el tenista, pero esto no ocurre, no la pelota, bueno, no es de color azul, es de color amarillo, pero puede pasar, depende de quién, pero sí, creo que sería muy bueno investigar bien y tirarse al agua después.
La rubia la encuentran en el Pasapoga, en todo caso. Sí, no voy, ya no voy. Por si acaso, ¿no? Vamos a ir ya cerrando un poco el Muy ángulo, bien. ya hablamos del género, cuáles son las principales características, cuáles son los clichés a evitar. Bueno, me gustaría que cada uno, partiendo por Bartolomé, se refiera brevemente de qué se trata su novela, qué propone, qué es lo interesante y por qué deberíamos leerla. Los tumores asesinos. Los tumores asesinos. Bueno, una novela negra que trata de un asesino en serie. Ese asesino en serie se llama el cáncer. Uno de los peores asesinos en serie en la historia de la humanidad, un tema universal, digamos. Bueno, y ahí se cuentan algunas historias que tienen que ver con investigaciones, siguiendo este tema de investigación, sobre por qué ciertos personajes quieren saber, ¿no? Y contratan a este detective Yogi, ¿no? Que él, bueno, empieza a averiguar. Entonces hay muchos casos. De eso trata la novela simplemente, ¿no? De casos de este detective. Es nada que ver con lo que es lo tradicional, digamos, en el género negro, ¿no? Pero juega un poco con esa idea del asesino en serie y de la investigación que es necesaria. Porque llega alguien a decir, oye, ¿por qué me dio cáncer? Incluso el asesino perfecto. Incluso, claro. Sí, es como un asesino perfecto. Perfecto. Sí. Pero sin el conciencia tumor, de sí mismo. claro, Sí. porque el tumor muere con el canceroso, ¿no? Entonces, digamos, hay como una metáfora extraña ahí. Y en polvo te convertirás, se convierte en todo, ¿no? Nada de vuelta a la nada, puse yo por ahí en alguna frase, ¿no? Eso va a ese libro, ¿no? Pero hay cierto humor y cierto esperanza, se puede derrotar, qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿no? Nada más. Así que eso es. Bueno, en el caso de UAP es una novela que trata sobre la realidad intercarcelaria, sobre cómo operan al interior de las cárceles los internos, cómo se organizan, cómo se vinculan con el exterior, y también trae la clásica figura de la pareja de investigadores, donde uno tiene mucha experiencia y uno poca experiencia, que es una clásica figura, pero en este caso basada en hechos reales y que tiene un final que nos deja reflexionando respecto a algunas situaciones que vemos hoy día en la realidad. Así que yo le invito a leerlo, es mi primera novela, así que también agradezco la paciencia, la comprensión, porque me estoy entrando en este mundo, acostumbrado a escribir con Liga Roja, y mi primera novela que espero que le guste mucho a nosotros. Está muy buena la novela de Sí. Con respecto a mí, bueno, yo estaba cultivando el policial desde hace tiempo, ya llevo como 20 años. Me lamento haber publicado la primera novela que se llama Nieve en las venas, porque faltaba y de porfeo no, al final no, y tampoco no me dijeron nada, o sea, fue nomás, me dijeron que sí, me dijeron que sí. Claro que esa novela iba a aparecer en otra editorial de una colección que dirigía Pato Fernández, que se llamaba Ojo por Ojo, que sacó pocos libros, pero iba por esa línea del policial. Pero tuve la mala suerte, siempre tengo la mala suerte que cambian el editor y después hasta ahí llego. Entonces hablé con Marisol Vera y Marisol Vera le gustó la novela. Una persona que no le gustó o sea, no es que no le haya gustado, sino que no me dijo ni fu ni fa, que fue Marcelo Maturana, lamentablemente falleció. Esa fue la primera que inventé a esta chica despampanante, no sé, no despampanante, Buena moza. buena moza, rubia, que abogado, todo eso. Después esa misma detective lo utilicé en una novela ya con rasgos fantásticos. Y ahí lo utilicé ahora, pero también había utilizado en unos cuentos un detective que se llama Ulises Carvilotti. Que aparece en Mausoleo. Sí, ese es el detective principal, quien obviamente, si bien es detective, tiene problemas personales, por lo tanto, que no tiene nada que ver con el tema de detectives, con el AP, los demonios de él, ¿no? Y tiene es un detective ya viejo,
que también curiosamente aparece Ulises Carmelote en un cuento que se llama El interrogatorio del séptimo círculo, y salió en un libro de Las Capital, llamado El festín de los engendros, que ocurre obviamente en el Centro Cultural de España, y en un coloquio de escritores policiales. Qué miedo. Sí. No, pero sí, pero ya, y yo creo que el pobre Ulises, weón, muere en esta novela, probablemente tal, muere, así que voy a tener que inventar otro resucitarlo, ¿no? o resucitarlo, exactamente. Y cuando era joven, pues, a su año más. Sí, Exactamente. Con el rey lo hizo de Cataclysmic. sí, tiene su, tiene, Se puede. sí, y tiene, bueno, lo que pasa es que tiene rencillas con otro detective más joven que es lo opuesto a él y que se relaciona con todo este progresismo liberal, bien pensante, no sé si tan bien pensante, pero sí progresismo liberal que ahora no... Por algún lado, a mí lo que me molestaba un poco en la novela es que la moral se distorsionaba de tal manera que incluso las convicciones se iban al tacho de la basura. O sea, por ejemplo, el caso del personaje, en el fondo, dudara de sí mismo, incluso de su propia sexualidad. Me pareció interesante como una fisura para poder desarrollarla en el marco de una novela policial. Porque propiamente tal, el sujeto estaba todo el rato, weón, con rencillas del detective joven que en realidad venía de ese progresismo y venía del gay power y lo único que quería, weón, es hacer lo que se le viniera en gana y yo hago lo que quiero y si quiero pintarme las uñas de rojo me ando en la calle. No. Entonces por ese lado venía el lado del Ulises, que era una persona old school, old fashion, y que no estaba ni ahí con eso y le emputecía esa weá. ¿Sí? Entonces de ahí viene la distorsión moral, y que eso es la gracia básicamente, porque justamente lo que yo comenté recién de los superhéroes norteamericanos, en realidad son prácticamente santos, ¿cachai? Son perfectos. Son perfectos, mientras que el verdadero héroe, el héroe humano, tiene sus platos oscuros y está obviamente... La Biblia está llena de superhéroes. Sí, exacto, sí. Incluso uno que resucitó. Sí, de hecho. Y salvó a la humanidad. Pues. Bueno, en todo caso, nosotros lo pasamos bien escribiendo. Yo creo que básicamente esa es la idea de fondo, porque si uno a mí me pasó precisamente hablando de eso, con respecto a ahora que se dio la ocasión, por ejemplo, con mi primer libro, El Esquizoide. A mí me gustaba mucho el género policial, de hecho era fanático de Manuel Vázquez Montalbán, de Eduardo Mendoza, leía a Antonio Muñoz de Molina y de toda esa narrativa ibérica. Y yo siempre, weón, cuando venía con un, no sé, weón, un cuento, justo en el taller de soccer que venía con un cuento, weón, de slasher. Pero Ignacio, ¿por qué estás escribiendo esto, Ignacio? Si esto no es buena literatura, entonces no... O sácate a Tarantino en la cabeza. No sé, como uno tiene su propia visión y si quiere hacerlo de acuerdo a las reglas propiamente tales de uno, válido, sí. Que esté bien escrito, obviamente sí, tiene que estar bien escrito. Si uno tiene ciertas mañas para no mostrar las cicatrices, perfecto. Ahora bien, si uno utilizara más elementos reales, yo creo que potenciaría aún más el texto. Pero básicamente en Mausoleo en el Desierto, que es una novela de 190 páginas, una novela relativamente corta, el fondo, el cartel nortino de droga, el fondo son los policías de investigaciones, pero el conflicto es de dos sujetos antagonistas que no están ni ahí con su visión de mundo y de cómo ven la vida, en el fondo. Y eso, pero por otro lado, el que quiera comprarlo, bueno, va a tener que tener un diccionario porque es un poco complicado, pero... Bueno, ahí no, a mí me gusta mucho, me está gustando harto el rescatar palabras y tratar de revivir un lenguaje que ya está en franca decadencia y que nadie lo ocupa, ¿no?
Bueno, para ir Pero- cerrando, yo creo que es el momento de, si el público quiere preguntar algo, alguno de nuestros autores, alguna inquietud, por favor, les doy la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, Gracias por por asistir. invitarnos. Gracias a todos. Va a quedar el registro en video para que lo vean, así que muchas gracias. Sigo el video de Poquitos, por favor.